Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. El doctor Jorge Samuel Lián, armenio, él, abogado laboralista, armenio o hijo de armenio, ahora vamos a saber. Pero hoy vamos a tratar un tema que ya lo hemos charlado en muchas oportunidades desde otros ángulos, que es el tema del trabajo, el tema de la falta de trabajo, el tema de estos 21 meses que nos dieron una nueva perspectiva a los humanos. Cambiamos la economía porque cambia la economía, cambia la forma de comunicarse, cambia la forma de trabajar, la forma de producir. Es decir, estos cambios hacen que también la pobreza aumente. Algunos, sí, se enriquecen, algunos logran cruzar algunas barreras, pero como decía los otros días en una charla, me señalaban que muchos se fueron al Uruguay. Che, se fueron todos al Uruguay. Perdón, ¿cuántos se fueron? ¿6.000? ¿7.000? Somos 45 millones. El tema del trabajo es algo que nos ocupa y nos preocupa. Entonces, hoy vamos a tratar de meternos en este andanivel para ver cómo se sale. Si seguimos nadando o nos ahogamos. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Muy bien, Alberto. Buen día. Muy bien, gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque acá salimos de día, de noche y de tarde. Sí. Es verdad. Y salimos es verdad. a todo. Y bueno, Nosotros, con estos cambios comunicacionales salimos al mundo en cualquier lugar. los abogados, seguimos todavía, pese a la pandemia y a la virtualidad, con los horarios de tribunales. 2 de la tarde recién se cortaba, así que mis almuerzos empiezan a partir de acá. Doctor, le voy a pedir que sus manos las ponga, Sí. yo pierdo su rostro. Bien. Véngase para aquí, tranquilo, pero sin sus manos. Con gusto. Estos 21 meses, lo reitero, nos han traído un cambio a los humanos. A todo el mundo, todos iguales, todos como socializados en este desastre. Sí. ¿Cuál es su perspectiva? Se cortó el final de la introducción, Alberto, perdón. Digo, ¿de qué manera nos socializamos en este gran problema todo el mundo? Mire, Alberto, esto es simple, es tan simple como complejo. Parece contradictorio, pero vamos a explicarlo. Yo siempre, a esta altura, me vengo reiterando en introducir el tema laboral en pandemia y post-pandemia, imaginando ya una salida de la pandemia. Creo que la forma más gráfica de hacerlo entender es imaginando que el empleo privado, que es el que me ocupa y nos ocupa, el empleo privado, el trabajo, el empleo privado, en mi ejemplo, es un barco que viene zozobrando en un mar turbulento. ¿Sí? Ese barco era el barco del empleo privado que recibió la gestión de gobierno actual en diciembre del 19. Un barco golpeado, un barco con entradas varias de agua, un barco difícil. O sea, un barco con el casco averiado. Más que averiado, e insisto, lo va a notar rápidamente, no soy memorista, intento razonar y ayudar a que razonen conmigo. No soy de números, pero hay números que son claves en esta ecuación. Esas averías se implicaban un 9,5 de desocupación y un 35,5 de pobreza. ¿Sí? Ese es el barco feo, complicado, de diciembre del 19. ¿Qué imaginábamos los que esperábamos una solución para el tema del empleo, los que vivimos de asesorar empresas en materia de derecho laboral? Y esto, le digo, Alberto, lo hacemos hace pasados ya 25 años, todos los días de nuestra vida, todos los días. Entonces, algo de esto conocemos, por lo menos por repetición. ¿Sí? Bueno, ¿Qué yo imaginábamos? le hago un puntito ahí. Yo he pasado por varias confederaciones generales de trabajo
Es decir, me ha tocado cubrir esa área en varias oportunidades, Sí, y señor. allí me he encontrado con, desde un Recalde hasta ignotos abogados laboralistas que siempre estaban en esa lucha eterna de Sí, sí. subir y bajar la escalera, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Perdón, señor. continúa. No, es que es así, es así. Pero, y va a venir eso también a cuento. Para cerrar la imagen, y ahí era el fondo de la cuestión, en vez de las medidas de generación de empleo que todos imaginábamos, porque era el punto débil con el que se entregaba la gestión de gobierno, era el punto a trabajar, a 3 días de asumir, y no es casual, nos encontramos con la resurrección de entre los muertos de un régimen nefasto, lo digo y me hago cargo, que es el de duplicación indemnizatoria. ¿Por qué digo Sí. resurrección, Alberto? Porque no es novedoso, es literal, hasta en la forma en que lo hicieron nacer por 180 días, al mismo régimen que nos torturó, naciendo por 180 días, en enero del 2002, y duró 5 años, 8 meses y días. Esa experiencia ya la habíamos vivido, y esto es como que nos pegamos otra vez contra la pared. Perdón, Entonces, ¿esto es la industria del juicio laboral? exacto, es sobre una empresa golpeada, y aclaro este punto. Cuando hablo de empresa y de empleo, no estoy preocupado, sería muy tonto de estar preocupado solamente por el dador de trabajo. Mi preocupación última es que nos quedamos sin empleo de seguir este camino. Los mismos compañeros de la CGT lo saben, los mismos compañeros sindicalistas con los que trabajamos codo a codo en estas ideas, y yo le aseguro que las comparten, saben que esto así va a un resultado que no es bueno para nadie. Porque cada empresa que cierra, perdón, no es un empresario que pasa a ser pobre, si fuera el caso, algunos sí, otros zafan. Es un trabajador y muchos trabajadores que hoy no se reinstalan durante años. es decir, está la preocupación que en la Confederación General de Trabajo que hay, que este reencuentro de los distintos sindicatos que va a haber en octubre y noviembre, la preocupación central está por una nueva dirigencia, es decir, nuevo será un dirigente, 2 dirigentes o 3 que manejen nuevamente, que estén al frente de la CGT, pero en el fondo es cómo solucionamos esto, ¿para dónde vamos? Exacto. ¿Para el lado presidencial, para el lado del centro, para el lado de la izquierda? ¿Para dónde vamos? Por eso Porque digo, es así. sin una Confederación General de Trabajo que pueda defender al trabajador realmente, es un problema. Y el punto es ese, el punto es tomarme de su palabra del realmente, de realmente. Con números, pero no números estadísticos que no son mi métier, con números que cuentan cómo se están deviniendo los conflictos judiciales hoy, cómo las conciliaciones vienen fracasando por la enormidad de montos de reclamo que son impagables para empresas sanas. Imaginemos una empresa hoy, los juicios que están naciendo son enormes y son de hecho impagables. Entonces yo pregunto, y ya sé la respuesta, ¿a qué CGT, a qué sindicato, a qué trabajador le conviene ganar un juicio millonario cuando va a ser un cuadrito que a lo sumo lo pone para tapar la humedad de la pared? O sea, y no estoy siendo negativo, estoy siendo objetivo y fundado. Por eso digo, teníamos una situación complicada y se la incentiva echando más nafta al fuego, porque el pretexto de que encareciendo los despidos los evito, ya mostró que es inútil durante 5 años y más de 8 meses. Y lo volvió a mostrar ahora. Insisto sin querer ser memorista. Miremos la tasa de desempleo en vigencia de la duplicación. Miremos la tasa de desempleo oficial. Miremos los índices de pobreza oficiales. Ya se está hablando de un 45 oficial, un 39,5 en el primer trimestre de este actual. O sea, sigue siempre creciendo. Hubo un pico y un poquito bajó el oficial
en cuanto a la tasa del año pasado, enseguida post pandemia. Pero si cotejamos este trimestre primero con el anterior, estamos peor. Y esto es, Doctor, perdón, hablo punto. Esto es, sí, sin que todavía este encarecimiento de futuras condenas judiciales haya tomado cuerpo, por la parálisis del sistema judicial que se está empezando a desperezar ahora, y recién este año estamos empezando a contestar demandas con la implicancia de la duplicación. yo tengo unos números aquí y ya pasamos 10 minutos, así que tenemos en estos 10 minutos para desarrollar. Trabajadores registrados, unos 12.300.000. Fuera del sistema, 1.400.000. Absolutamente. Trabajadores de la llamada economía popular, 2.900.000. Y el CEPAL, se duplicaron en un año. Y el CEPAL acaba de anunciar un crecimiento del 7% por exportaciones. ¿Sí? Es decir, tenemos una leve posibilidad de repunte. Tenemos una Ahora, para continuar ese repunte, digo yo, doctor, ¿no necesitamos mejor producción? Y para una mejor producción, ¿no necesitamos mejores trabajadores? Exactamente, exactamente. Pero lo primero es mantener la fuente de trabajo. Exacto. Entonces, quiero dejar en claro esto, porque es cierto, estamos hablando con la cordialidad suya, Alberto, y uno se extiende y el tiempo se agota. Y me gustaría que el concepto quede, más allá de mi disposición a seguir charlando cuando ustedes guste. Yo no puedo jactarme de tener la solución, ¿sí? No. Pero hay Sería un punto usted importante. el próximo presidente, si tiene la solución. Hay un punto importante, hablando siempre de mi tema, ninguna otra cosa, y sin connotación política. La realidad muestra que cuando el empleador sabe que no puede ponderar las bombas que le pueden explotar, estamos hablando de 6-7 millones de asalariados en blanco como máximo, ¿sí? Ese número de asalariados anteriores al 13 de diciembre es donde se aplica la duplicación. Entonces, se liberó de duplicación y del otro sistema aún peor, pero menos dañino, porque es hasta ridículo, que es la prohibición de despedir, que se dictó ya con la pandemia desatada el 31 de marzo, hace menos daño. Es peor, pero hace menos daño. Después lo explico. Pero la realidad es que cuando miramos, desde el 13 de diciembre para adelante, ya está claro, no se aplica ni duplicación ni prohibición. Pero como la contratación nueva es tan excepcional, no se nota una mejora. Nadie va a tomar más trabajadores cuando empieza a trabajar más, y me pasa con varios clientes, afortunadamente, sino que utiliza su masa laboral a la que le costó pagar el sueldo, a la que tuvo que suspender, y en los casos que están trabajando, hoy puede pagar un sueldo íntegro, ¿sí? Entonces... Está con el nivel de agua ahí. Exacto. ¿Cómo le digo yo a un cliente que incorpore libremente 50 trabajadores más cuando me dice, pero guarda, Pedrito y la señora Josefina me han demandado, trabajaron 2 años y quieren 3 millones de pesos? Y cuando yo ponderé el costo de ese sueldo, de esa indemnización, eran 200.000. Entonces, nadie contrata, salvo excepcionales casos de un gran crecimiento, porque hoy le están explotando estas bombas neutrónicas, que es, ante cualquier conflicto, porque esto también es importante, si el encarecimiento de indemnizaciones, igual que la prohibición, se aplicaran solamente al caso de un empleador tosudo que quiera despedir sin causa a un trabajador, la afectación sería mínima, porque eso no se da. La realidad es que ahora, igual que en el 2002-2007, nadie duda que en cada conflicto, aun cuando el trabajador es despedido con justa causa, cuando la niega, tiene derecho a ese encarecimiento indemnizatorio. Entonces, en todos los conflictos está presente. Acá tenemos
Sí, perdón, No, doctor. le decía, las mediaciones que el año pasado se movieron, las conciliaciones obligatorias en el ámbito nacional, después del primer semestre se movieron y mucho por la conflictividad. Alberto, yo sí me puedo jactar de tener en el estudio un trabajo intensivo para conciliar todo conflicto hasta el 100% de las posibilidades. Es lo que yo le doy a mis clientes. Mi estudio trabaja en la conciliación, en evitar el juicio en la medida posible. Y veníamos estos 27, 28 años con un 70% de conciliaciones, más o menos, y un 30% de conflictos imposibles de conciliar que devenían en juicios. Eso era un orgullo para la oficina. El año pasado, y no me da vergüenza decirlo, trabajando con el mismo énfasis, pero virtualmente en las audiencias de conciliación, y las tomo personalmente porque soy quien se ocupa de eso en el estudio, mantuve los porcentajes, pero se invirtieron. Fracasé un 70% de las veces. Ese 70% de casos del estudio Samuelian Asociados y de todos mis colegas son los juicios que están naciendo hoy. No se ven más reclamos de cientos de miles de pesos, Alberto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una pyme y cómo ese Titanic golpeado va a poder seguir dando trabajo? Por eso, mi mensaje, cortito, cuando decía, tengo una salida, y la hablo con los compañeros sindicalistas, es, no pretendo tanto como un amigo mío que hoy lleva adelante un proyecto muy ambicioso, que sería una revolución y la adhiero, que es el de reemplazar el sistema de indemnización tarifada por el sistema similar al de la industria de la construcción, ¿cierto? Bueno, yo soy, si se quiere, dije que soy negociador, aquí también estoy negociando. Yo no le ofrezco hoy al Poder Legislativo que me apruebe una ley con un sistema totalmente novedoso que borre nuestra historia de 50 años laborales. Los dos proyectos del gobierno anterior de modificación del derecho laboral privado conllevaban esta modificación. Los dos fracasaron en el Congreso. Es un detalle objetivo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un gobierno, insisto que no hablo de política, estoy siendo abogado de esto, un gobierno que me mantiene la duplicación por todo el año, que me mantiene la prohibición por todo el año, que ya la anuncian para el año que viene, yo, negociador, Jorge Samuelian, no le ofrezco al gobierno, sacame todo esto y dame un sistema como el de la industria de la construcción, el sistema de mochila. Borrar las indemnizaciones. Se da de patadas con la realidad. Me están duplicando y yo les digo, sáquenlas, todas. Entonces, ¿qué pido yo? ¿Qué promuevo yo en cada curso y en cada charla? Derogar la duplicación, derogar la prohibición y derogar, título nomás, 6 distintas leyes, no DNUs, leyes del año 91 hasta acá, que encarecen el despido, parecido a esta duplicación y no tienen prensa, ya son habituales. Otras duplicaciones, del año 91 estoy hablando para acá. Y dejar incólume, como garantía para el trabajador, el viejo sistema que heredamos los que nos recibimos en los 80. Trabajaste 10 años, Pepe, tenés 10 sueldos, pero no tenés más. Además, es una forma de llamar a la inversión. Obvio. Porque la inversión se está yendo debido a esto. Es decir, volver a la base. Volver a la base. Lo que fue el país que hoy, que decíamos que andaba mal, y frente a esto era justamente, no quiero decir Suiza, pero éramos el otro mundo, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, digo, si yo hoy le digo a los compañeros de la CGT, borremos todo el encarecimiento indemnizatorio, todo, y les garantizo el pago de la indemnización de un mes de sueldo por cada año de trabajo, sin quita, sin mella, y le doy al empleador una certeza de su costo laboral, yo le garantizo, Alberto, que el empleo crece exponencialmente. Bueno, todos se benefician, ¿no? Es absoluto. No desamparo a nadie. No quito derechos agregados
que incluso se hicieron con justificaciones que después desaparecieron. Básicamente, la primera duplicación nació en el 91, junto con la ley que promovía el blanqueo de personal y los contratos por 6 meses que venían de España. El mismo gobierno en su segunda gestión derogó esos contratos, pasaron a ser basura. El blanqueo terminó, pero la penalización para quien no blanqueaba, que era por mal registro pagar el doble, se sigue aplicando hoy, del 91 al 2021. Nos quedan prácticamente 2 minutos, doctor. Creo que la nueva modalidad, nueva modalidad, el trabajo en casa, la falta de mano de obra especializada, que con una nueva posibilidad de inversión haría que sí, volvamos a aquel viejo régimen y tengamos también con aquel viejo régimen la posibilidad de capacitar a esas pequeñas fuentes de trabajo que las pymes puedan desarrollar. Exactamente. Otro pequeño título. Todos los programas de empleo, de inútiles para abajo, todos, terminan siendo subsidios. Un ejemplo muy tonto, e insisto que no es mi especialidad. Si genero un cambio, un enroque, y lo que pago hoy por subsidio por desempleo, la ANSES, se lo pago al empleador que contrata un nuevo puesto de trabajo, el Estado no gasta un peso más, pero el trabajador trabaja. Entonces, yo creo que tiene 2 o 3 reuniones de por medio. Una, la Confederación General de Trabajo. 2, el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Y 3, el Congreso Nacional. Sí, señor. Espero que tenga buena fortuna, porque con la ley de alquileres no pasó lo mismo. Es muy parecido a esto. Es muy parecido a esto, y con teletrabajo está pasando lo mismo. Por querer proteger de más, una modalidad nueva, acorde a los tiempos, que es el teletrabajo, hoy termina siendo muy riesgosa para el empleador que trata de escaparle. Doctor Jorge Zamuilian, muchísimas gracias por su tiempo y, un placer, lógicamente, nos estaremos en contacto para ver si tuvo la reunión con la CGT, con el Congreso y con Desarrollo Social. Gracias, Alberto. Alguna punta le podemos dar, qué sé yo. Yo estoy a disposición y a su servicio. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera. Salud, capacitación, recreación, acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.